compañera, lo decíamos a principio del programa, hoy en la entrevista central vamos a tener a parte del equipo que hacen ERM. ERM, si dirán en sus casas, bueno, es una revista cultural digital publicada por el Instituto Nacional de Letras. Mientras el periodismo cultural cambia de formato, se incursiona en nuevos soportes, esta publicación se propone impulsar la escritura de reseñas culturales mediante un concurso mensual donde los textos ganadores son publicados y los autores reciben un pago por su trabajo. Para hablar de esto, para hablar de reseñas, de cultura en general, vamos a recibir a dos de sus responsables, Nicolás Der Agopian, quien es coordinador del Instituto de Letras, y a Martín Núñez, editor de la revista, y a quien ya recibimos con un fuerte aplauso a los dos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Mira Montevideo. Muchas gracias por la invitación. A la maquinita de la ¿Se que leyó bien? Tuve casi un furcio en un momento, pero... Matías Núñez, pero es un detalle. ¿Y yo qué dije? Martín. ¿Y Que cómo? es ¿En serio? Que es mi hermano y aprovecho a saludarlo. No me ¿En digas. serio? Martín, Bueno, por lo menos grande. existe. Le resultaba más Hola, sencillo a mi Martín. madre porque confundir uno y otro es lo más habitual. M&M, está bien, muy bien. Martín. ¿Qué manera? ¿Cómo parte de mi cerebro dijo, ojo que vos a veces cuando lees haces algunas cosas raras? Dije, está todo bien. Bueno, bienvenidos, un Muchas placer. gracias, un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que nos cuenten un poco cómo surge, desde qué lugar surge la inquietud por generar esta revista virtual. Bien, bueno, en 2021, en plena pandemia, se formó el Instituto de Letras y trabajábamos en la calle San José y Paraguay. Ahí es la Dirección de Cultura, en una habitación al fondo, ahí en la planta baja. Una habitación chiquita, éramos muchos y se retumbaba el ruido. Y en esas era un momento muy fructífero del instituto, y en ese momento se nos ocurrió hacer una revista de periodismo cultural, en parte, bueno, por la pandemia y también como forma de reconocer el trabajo del periodista, de los periodistas culturales, escritores, ilustradores, en un momento de cambios, ¿no? En un momento de cambios para los medios de prensa. No hablaría de crisis, pero sí momentos de cambios de soporte, de estructura. Nos pareció conveniente concursar reseñas culturales que a la vez interactuaran con artistas, con escritores conocidos, con escritores muy conocidos, gente que hace sus primeras armas, y que todos cobren por ese trabajo. Eso nos parecía importante. Bien, punto fundamental. Fundamental. Nada, bueno, más allá de esto, recién hablabas de eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, crisis. ¿Cómo están viendo ustedes este mundo de los nuevos soportes, sin tener que ser contra progreso, pero sí teniendo en cuenta que deja por fuera algunas maneras de escribir, algunas formas más clásicas? Claro. En términos de crisis, no hay que negar que los nuevos soportes también ofrecen nuevas formas de hacer reseñas, de hacer crítica, de recomendarse cosas, más allá del algoritmo o no. Confiamos en los gustos de esa persona que seguimos en redes, que puede ser una forma de orientarse en un montón de cosas, pero la figura del crítico y la reflexión sobre las obras de arte desde un lugar profesionalizado tienen esa pauta o ese direccionamiento de alguien que se introduce en lo que investiga, en lo que conoce, y de repente nos acerca cosas que no estaban en nuestro ámbito de expectativa. ¿Qué es eso? Que a través de algunas redes muchas veces conocemos más de lo mismo, más de lo que ya consumimos. Y la crítica tiene ese lugar especializado de alguien que te habla de 10 películas que 9 no las conoces y que pueden estar orientadas a tus gustos y hacer crecer tu manera de entender el escenario cultural. Hacer conexiones, claro. De otra manera no. De hecho, ERM es el nombre de la revista en homenaje a Emir Rodríguez Monegal, para fomentar ese espacio de reflexión sobre la propia práctica y principalmente sobre la práctica de escritores nacionales. Que haya un lugar donde un reseñista, algunas veces estudiantes de literatura, estudiantes de la Tecnicatura Uruguaya de Corrección de Estilo, que son los que hacen la corrección de la revista en un convenio, puedan convivir en un mismo espacio con escritores de trayectoria que aportan ficción, que aportan una mirada más ensayística, con ilustradores que dan una lectura, es una forma de leer. Esto que decías, hay distintas formas de hacer crítica, y bueno, capaz que una ilustración sobre un libro o un tema sintetiza, como hacía Ombú en los editoriales de Brecha, en una especie de metáfora visual, los contenidos o las bellezas de una obra cultural.
¿Qué fue Sí. pasando igual con la crítica, con la figura del crítico en su momento? Porque en un momento hubo como capaz que uno porque no lo consume tanto, pero hay como una idea de que se fue diluyendo, se convertía más en una reseña, no pongo mucha opinión, o Mirá, crítica como crítica, ¿no? Sí, 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 sí. mirá, leyendo la revista para esta cita, nosotros en el primer número convocamos a Pía Superviel, que es una periodista cultural, a que nos hablara del periodismo cultural en el presente. Entonces ella empieza, es muy bueno el artículo, No, es buenísimo el ella, artículo, linkeando claro, todos los soportes ella y lo que escucha empieza y el podcast. escribiendo sobre, bueno, hay un blog, hay un podcast, hay gente, cambiaron todos los soportes, cambió la forma, la democratización de Internet y los nuevos soportes, el mundo ya no es igual y por supuesto que también cambió el mundo de la crítica cultural, ¿no? En el último número de esta revista, que es el número 7, le pedimos a Daniel Mella, que es un escritor que nos gusta mucho, El hermano mayor, Visiones de Emma. Le pedimos sus últimos libros, ¿no? Pero él empezó con Pogo Lava, y Derretimiento, Lava también, ese, cuando tenía 20 años. Después dejó de escribir y acá lo que hace es contarnos la historia, 10 años sin escribir, un encuentro con Elvio Gandolfo, que es uno de los fundadores del País Cultural, que fue fundado por Homero Alsina Tevenet, que ese sí es un crítico compañero de Emir Rodríguez Monegal, en muchos proyectos, Marcha es uno de ellos, y él habla de las redacciones, de cómo eran las redacciones, de cómo es Elvio Gandolfo. Elvio está vivo, es una persona muy querida en el ambiente cultural. programa acá en Y bueno, esta casa. sí, claro, me parece que desde el primer número hasta el último se refleja el interés por entender qué es lo que está pasando ahora con el periodismo cultural y homenajear lo que pasaba antes, que es una de las cosas que Claro. le ha ido muy bien al instituto trabajando la tradición, convocando siempre a artistas jóvenes y escritores que hacen también sus primeras armas. ¿Cómo es un poco la selección? ¿Quiénes seleccionan las reseñas ganadoras, por decirlo de alguna manera, y con qué criterios? Si hay límites de caracteres, por ejemplo. Sí, hay dos formatos de reseña, uno corto y uno largo. En algún número habilitamos incluso una extensión mayor para tener formatos más ensayísticos, que se permitieran vincular una película y una novela, un concierto y un poema. Y más allá de ese número especial que está orientado al ensayo, la idea es, sí, en estos formatos de extensión, habilitar todo tipo de reseñas, tiene pautas muy abiertas que no limiten la presentación de escritos por, no sé, seguir normas de citación. Claro. Eso lo unificamos después y lo corregimos entre todos. Pero en el tribunal estamos por el INAE Álvaro Uchaín. Que le agradecemos mucho La su participación. tarea, que es así, no es remunerada, es el coordinador del Instituto de Artes Escénicas. Le pedimos que oficiara de jurado para RM. Ahí está. Y yo estoy por el instituto, en un momento había compañeros de comunicación de DNC, ahora está Victoria Stoll, también del Instituto de Letras. Buscamos que las propuestas sean variadas, hacer convivir esto que decíamos, autores nobles, que de repente es un estudiante de literatura de un CERP del interior del país y con otro escritor de trayectoria. Al mismo tiempo le damos un formato más monográfico, tratando de ver los anclajes que se suscitaron a partir de esta elección de la ventanilla y en términos de cómo es el editorial lo pensamos en estos seleccionados. Por ejemplo, con este texto de Daniel Mella, donde habla de las antiguas redacciones, donde él llegaba con 18 años de la mano de Gandolfo, que lo invitaban a un café. Susana, café. Claro, Eso y mismo, dice, yo sí, quería es ser de hermoso. esa gente que anda con libros en las manos, que llega a un café y los mira y los comenta con otros.
Bueno, eso era el periodismo. Invitamos a Pedro Pichín Peralta para que lo ilustre con una imagen del Ese Salvo. Palacio Salvo con un barquito volando, hecho con papel de diario, ¿no? Que remite, o sea, ahí está, remite a esa lectura impresa en diálogo con una revista que es digital. Claro. Y bueno, por ejemplo, ese hilo estructurante o monográfico de la revista muchas veces tiene que ver con los proyectos del instituto. Este año, o el año pasado más bien, se organizó una convocatoria para un incentivo de crónicas, de libros de crónicas, y a la par de estas reseñas seleccionadas por Ventanilla también se hace un adelanto o la presentación de un fragmento de estos libros seleccionados en los incentivos. El proyecto en general busca cumplir con el objetivo del instituto de acercar la literatura nacional a nuevos públicos. Clarísimo. Sería eso. Está perfecto. Yo hoy cuando leía estos artículos, el primero y el séptimo es el de... Ahí va. En un momento pensaba, porque está pasando todo tan rápido, ni que hablar los formatos y todo, pero sí en lo que es la tecnología y la inteligencia artificial y cómo se viene encima y cómo de repente en un momento me tenté y dije, y si le pido al chat GPT que me haga una reseña de algo y lo mando. Yo pensaba, hay herramientas como para poder desactivar eso, hay herramientas como decir, bueno, la vemos venir, todavía yo leo algo que lo hizo la inteligencia artificial y me doy cuenta que no tiene alma, se han topado con esas disyuntivas. Mirá, yo trabajé en un instituto de evaluación que a veces publicaba informes un poco crípticos y los periodistas no lo desentrañaban del todo bien y cuando le pasás la inteligencia artificial hace una síntesis muy concreta. Yo creo que es una herramienta más que es muy útil y que no sustituye la experiencia o esto que decíamos al principio de, bueno, el especializado en un tema. Que hagas una reseña desde la mirada personal involucra que al comentar el verano estés pensando en tu verano, en las particularidades de ese espacio, los familiares con los que los compartiste, las bebidas que tomaste. Y eso hace que, bueno, de momento la inteligencia artificial en términos de temáticas, bueno, yo creo que no hay que negarlo como herramienta posible. Yo pondría un ejemplo. Hace algunos años Eduardo Alvariza, que era el editor de Cultura de Búsqueda y un gran escritor, hizo una reseña de Paul McCartney en Uruguay, ¿no? El primer concierto que dio Paul McCartney, y él se imaginó un asesino en el hospital, viendo el concierto y teniendo que matar a Paul McCartney sin poder hacerlo. Y él escribió una reseña a partir de esa idea, de alguien que tiene que matar a Paul. Se llama, creo que En la mira Paul, y no está pudiendo con su tarea. Y al mismo tiempo creo es que alguien... eso es una respuesta de que eso no lo podría hacer la inteligencia artificial. Y bueno, es alguien que con décadas escuchando a Paul McCartney, además, que claro, toda esa va evocación de tarareando pasajes las familiares canciones, o escenas de su vida. Esa es una En la revista posible publicó, por respuesta. ejemplo, Manuel Soriano, una especie de reseña de Brindis por Pierrot desde lo personal y su vínculo con Boca. Sí, Manuel Soriano escribe crónicas crónicas muy personales. Recomendamos la lectura de Manuel. Manuel es argentino, pero vive acá hace muchos años. Y bueno, hacer una reseña sobre Brindis por Pierrot a partir de los personajes que aparecen, compararlo con una canción de Tom Waits, recordar el campeonato de Boca contra el Real Madrid en 2001. Y bueno, hay un humano ahí. Hay un humano. ¿Qué recepción han tenido? ¿Tienen manera de medir las vistas, las Sí, lecturas eso es una y de comentarios? las ventajas, ¿no?, de Internet, es poder saber qué artículos se leen más, cuántas son las lecturas. ¿Vos te acordás de los números, no? Sí, el de este número, que todavía lo estamos difundiendo en redes, todas las semanas le damos difusión especialmente a un artículo, todavía seguimos. Séptima, ¿no? Sí, de esta séptima edición. Hasta ahora teníamos unos 5.000 usuarios que entraron. Para el Instituto de Letras, tener una comunicación con 5.000 posibles lectores, no quiere decir que todos lean todo, Claro, o que terminen la lectura, pero que entran y se acercan a distintos contenidos, porque después la revista se distribuye de acuerdo a cada uno de esos temas que son tan variados, desde la Tabaré hasta artistas conceptuales de los 60,
Está buenísimo, es muy cómodo navegarla también, está muy bien armada. En ese sentido yo no quiero dejar de mencionar a un compañero de diseño, que es Federico Calzada, que estuvo en el inicio del proyecto, que ya no está más con nosotros, que falleció hace poco. Hace unos días y nos gustaría dedicar esta entrevista a él porque él diseñó, fue el primer diseñador de la revista. Sí. Eso que acabas de decir, bueno, gracias a Federico muy en parte. Y a todo el equipo de comunicación, que también queremos saludar. Clarísimo. Homenaje. ¿Y qué es lo que más les dicen? Perdón, para cerrar, o sea, en cuanto al disfrute de poder leer un contenido así, ganarle a lo digital, digamos, no quedarse por fuera de este nuevo mundo, pero un contenido tan interesante. Y bueno, yo por ejemplo me acuerdo de una reseña que hizo Nina Blau sobre un libro de Cristina Peri Rossi, en el que habla, La insumisa, habla de algunos desamores, de algunos desengaños, y lo comenta desde su vida personal. Acaba de atravesar una ruptura, está muy lejos la proximidad de una relación amorosa y hace una visita al dentista y algo completamente cotidiano y anodino, que es casi como cambiar una rueda, lo transforma en un relato erótico. Y esas formas de reseñar es la que busca recoger la revista y busca suscitar esos diálogos desde esas diversidades, desde Brindis por Pierrot a esta cotidianidad del amor entre mujeres. Eso mismo. Televisión, chiquilines, tenemos que terminar, pero la verdad que un placer recibirles. Muchísimas gracias. Por darnos la oportunidad de estar, de verdad. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Una belleza porque además realmente se lee, empezás a leer la crónica y te vas porque es la vida misma, hay un montón de cosas que seguro vas a empatizar, te vas a sentir más allá de que no seas parte de ese mundo. Es probable que lo disfrutes como lo disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias, mucho éxito, por muchos números más que nos veamos. Muchas gracias. Así que nada, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida venimos con Edu Pitufo Lombardo acá a vivo en Mirá Montevideo.